Buen día, compañeros. Somos alumnas del Instituto Tecnológico del Istmo. Mi equipo está integrado por Marifer Orozco Santiago, Julisa Sánchez Molina, María Guadalupe García Román y su servidora Alibet Montserrat Gallegos Rojas. Presentaremos la unidad 2, que es Herramientas para la interpretación del estudio de mercados, que contiene los siguientes subtemas. 2.1 Modelos econométricos de ventas. 2.2 Pronósticos de ventas. 2.3 Brief de investigación de mercados. Y 2.4 Análisis multivariante. Yo presentaré el primer tema, que es modelos econométricos de ventas. Primeramente, ¿qué es la econometría? De todas las definiciones de econometría, la que más me gusta es la que dio Maddala en 1996 y dice así: la econometría es la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos al análisis de datos económicos con el propósito de dar contenido empírico a las teorías económicas y verificarlas o refutarlas. Entonces, ¿qué es un modelo econométrico? Es la presentación simplificada en símbolos matemáticos de cierto conjunto de relaciones. San Pedro, 1959. Un modelo econométrico está formado por una o varias ecuaciones en las que la variable explicada o endógena depende de una o varias variables explicativas. Claridad, 1998. ¿Para qué se utiliza? Un modelo econométrico se utiliza para pronosticar los niveles de ciertas variables, conocidas como variables endógenas. Para hacer estos pronósticos, el modelo se basa en suposiciones referentes a los niveles de algunas otras variables proporcionadas por el usuario del modelo, conocidas como variables exógenas. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para estimar hipotéticamente las ventas futuras de un bien o un servicio a partir de los elementos que contribuyen en los procesos de fabricación y comercialización del producto o servicio. Entonces, principalmente, ¿para qué sirven los modelos econométricos? Sirven para dos cosas: explicar cómo se comporta una o varias variables en función de otras. Por ejemplo, explicar qué le va a suceder a la variable ventas de un producto si movemos las variables que afectan a las ventas. El segundo es predecir cuál será el comportamiento de la variable que hemos explicado, si sabemos qué va a pasar con las variables que la afectan. Entonces, si movemos las variables que afectan a las ventas, en este sentido me gusta decir que el modelo econométrico contrasta y cuantifica teorías. Si una empresa lleva a cabo un montón de diferentes acciones para conseguir vender, el modelo econométrico debería ser capaz de demostrar y cuantificar dicha teoría, incluyendo todas las variables que reflejan dichas acciones. En este punto tenemos la clasificación de los modelos econométricos.
según el tipo de datos de las variables utilizadas en el modelo. Tenemos las series temporales y las series de corte transversal. En las series temporales, los datos pueden corresponder a los valores de una variable en el tiempo. Estos pueden tener frecuencia diaria, semanal, mensual o anual. Así podemos analizar las cotizaciones en bolsa diarias, los índices de precio al consumo mensuales, los datos anuales del PIB de un país, etc. Las series de corte transversal corresponden a distintos sujetos para un mismo momento del tiempo. En este caso se trataría de series del tiempo de consumo de diferentes familias, inversión de distintas empresas, paro en diferentes provincias, etc. El segundo es según el momento del tiempo al que hacen referencia, que son los modelos estáticos y los modelos dinámicos. Los modelos estáticos se dice que cuando el subíndice hace referencia al mismo momento del tiempo o al mismo individuo económico, tanto para la endógena como para las explicativas. El siguiente es modelos dinámicos. Cuando están involucradas las variables en diferentes puntos del tiempo. Así, analizando la variable endógena de consumo, que se usa como variable explicativa la renta del mismo periodo, pero también se podría utilizar la renta del año pasado, ya que las decisiones de compra se tomarán en función de lo que pude ahorrar del año pasado. Al incluir variables en distintos momentos del tiempo, podemos hablar que son los modelos dinámicos. El tercero es según el número de variables endógenas que se desee explicar, que son los modelos uniecuaciones y los modelos multiecuaciones. Los modelos uniecuaciones únicamente existe una variable endógena. Y los modelos multiecuaciones existen varias variables endógenas que deseemos explicar, algunas de las cuales pueden ser a su vez variables explicativas de otras ecuaciones. Por último, en la 4 tenemos según la transformación de los datos que se realice. Tenemos el modelo en niveles, modelo en tasas de variación y modelo en logaritmos. Los modelos en niveles se dice que las variables aparecen expresadas en unidades de medida. El segundo es modelo en tasas de variación. Se dice que las variables aparecen expresadas como incrementos. Cuando una variable la expreso en vez de niveles en incrementos, se está eliminando la tendencia. Al introducir las variables en niveles, puedo encontrar un mayor número de variables explicativas aparentemente correctas, ya que es más fácil encontrar variables explicativas que tengan la misma tendencia que la endógena. Pero eso no significa que esas variables sean las que realmente son las causas explicativas de los cambios de la endógena. Por ello, al eliminar la tendencia de las variables, se exige más al modelo, es decir, se tiene en cuenta las variables que son realmente la causa. Y por último, tenemos modelo en logaritmos. El modelo básico de regresión lineal permite únicamente trabajar con relaciones lineales, pero no todas las variables tienen por qué estar expresadas a través de una relación lineal. Como siguiente punto tengo 4 ejemplos.
En el ejemplo 1 dice, un modelo econométrico podría especificar el nivel de ventas de autos del año siguiente, que estará relacionado con el nivel del Producto Interno Bruto y las tasas de interés del año siguiente. Se deben proporcionar los valores del Producto Interno Bruto y las tasas de interés del siguiente año, las variables exógenas para pronosticar ventas de automóviles del siguiente año y la variable endógena. En el ejemplo 2 tenemos las ventas de cemento de una empresa dependerá de variables indicativas de la actividad constructora. Ejemplo 3. Las exportaciones de un país serán función de la renta de los países que las importen y de los precios relativos entre países. Estos mismos se puede aplicar a una empresa. En el ejemplo 4 tenemos, el consumo privado depende de la renta disponible y los tipos de interés reales. Determinar si el gasto de una campaña publicitaria tiene relación con el éxito de las ventas de cierta marca de auto. Un modelo econométrico puede ser sumamente complejo o bien una fórmula sencilla que se puede implementar con una calculadora. En cualquier caso, debe implicar una mezcla de economía y estadística, donde se usa primero la economía para sugerir las formas de relaciones relevantes y luego se aplican los procedimientos estadísticos a los datos históricos para calcular la naturaleza exacta de las relaciones implicadas. Algunas organizaciones de inversión usan modelos econométricos de gran escala para traducir los pronósticos acerca de factores tales como el presupuesto federal, el gasto esperado de los consumidores, inversiones comerciales planeadas, pronósticos de niveles futuros del Producto Interno Bruto, inflación y desempleo. Varias empresas y organizaciones no lucrativas mantienen dichos modelos, vendiendo los pronósticos o el propio software a organizaciones de inversión, proyectistas, corporativos, agencias publicitarias, etc. Los desarrolladores de tales modelos de gran escala normalmente proporcionan varios pronósticos estándar, con base en diferentes conjuntos de suposiciones acerca de las variables exógenas. Algunos también asignan probabilidades a los pronósticos alternativos. En algunos casos, los usuarios pueden sustituir sus propias suposiciones y después examinar los pronósticos resultantes. Aquí dice, los modelos econométricos de gran escala emplean muchas ecuaciones que describen nuevas relaciones importantes, aunque las estimaciones de las magnitudes de tales relaciones se obtienen de los datos históricos. Estas estimaciones podrían o no permitir que el modelo funcione bien en el futuro. Cuando los pronósticos son malos, a veces se dice que ha habido un cambio estructural en las relaciones económicas subyacentes. Sin embargo, la falla podría deberse a la influencia de factores de modelos omitidos. Por último, tengo un ejemplo donde aparecen los parámetros, la variable endógena, la variable predeterminada exógena pura, la variable predeterminada endógena retardada, las variables predeterminadas, variables observables y variable no observable. De mi parte sería todo, los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, compañeros, mi nombre es Julissa Sánchez Molina y les voy a hablar acerca del pronóstico de ventas. Para empezar,
¿Qué es un pronóstico de ventas? Un pronóstico de ventas, según Laura Fisher en su libro, nos comenta que es la estimación de las ventas en dinero o unidades para un periodo específico, con un plan de mercadotecnia propuesto y bajo supuestas fuerzas económicas internas y externas a la empresa. Lo que nos quiere decir acá Laura Fisher es que un pronóstico puede ser una estimación de nuestro dinero que ya sea fuerzas económicas internas o externas de la empresa va a contar en nuestro pronóstico de ventas. El pronóstico de ventas se hace para tener en conciso qué erogaciones vamos a tener o cuánto va a entrar de dinero a nuestra empresa. Esto nos va a permitir saber todas aquellas ganancias a futuro que vamos a tener a ciencia cierta. Los pronósticos de ventas coinciden con el plan financiero anual y con los balances anuales. Frecuentemente se usan para una estimación de la actividad comercial. Algunos de los factores que pueden influir en el volumen de ventas futuras son las condiciones dentro de la empresa, las condiciones dentro de la industria y las condiciones socioeconómicas generales. Para los pronósticos de ventas tenemos varios tipos de métodos que nos pueden ayudar a determinar cierto tipo de características que queramos saber, ya sea en cuanto a pronósticos, en cuanto a ventas, productos e incluso situaciones de que si queremos poner nuestro servicio o nuestro producto, es decir, nuestra empresa en algún lugar, también tenemos este tipo de métodos que nos van a ayudar a conocer nuestro mercado muchísimo mejor y sobre todo si va a funcionar nuestro mercado en ese lugar o no va a funcionar. Para los métodos existen los métodos cualitativos y en esta rama de los métodos cualitativos encontramos el método Delphi, que es uno de los primeros, que Laura Fisher nos dice que este pronóstico se basa en las respuestas que de un grupo de expertos se les hace una serie de preguntas en tandas sucesivas en la que en cada tanda se realimenta a los participantes con las respuestas anónimas del grupo. Se usan 3 de 6 tandas para obtener convergencia en el pronóstico. Para su aplicación, los pronósticos se aplican únicamente en los pronósticos de ventas a largo plazo para la planeación de la capacidad o de las instalaciones, aplicaciones de pronósticos tecnológicos para estimar cuándo podrían ocurrir cambios tecnológicos. En cuanto a la exactitud, pues aquí lo podemos ver en la tabla. Laura Fisher nos da como esto en conciso de a corto plazo cómo va a funcionar o cómo les ha funcionado a varias empresas y cuán eficiente es este método Delphi. Y en los siguientes métodos también lo vamos a seguir viendo. En este caso pues vemos que hay muy buena demanda acerca de este método. Es muy bueno. Y el costo es de mediano a alto. En cuanto al otro siguiente método cualitativo, encontramos encuestas de mercado, que es el número 2, y en estas encuestas de mercado, su descripción, según Laura Fisher, son paneles, cuestionarios, pruebas de mercado o encuestas para recopilar datos acerca de las condiciones del mercado. Su aplicación la tiene únicamente pronósticos de las ventas totales de la compañía, de grupos principales, de productos o de productos individuales. Únicamente se centra para dar pronósticos acerca de esas áreas. Otra vez tenemos la tabla de exactitudes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Este método de encuestas de mercado pues podemos ver que es de buena a regular y pues el costo relativo es alto. El número 3, la analogía de los ciclos de vida.
Según Laura Fisher, la descripción de este método es la predicción basada en las fases de introducción, crecimiento y saturación de productos similares. Emplea las curvas de crecimiento de las ventas, etc. Para la aplicación, es un método que se va a utilizar en los pronósticos de venta a largo plazo. Para la aplicación de la analogía de los ciclos de vida, únicamente se va a aplicar a los pronósticos de ventas a largo plazo para la planeación de la capacitación de las instalaciones. En cuanto a las exactitudes, pues ya sabemos que es a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Y aquí nos dice Laura Fisher que es de pobre a regular y dándole al bueno, entonces es más o menos entre ese rango, y pues el costo es mediano. Para el siguiente método es el juicio bien informado. En este método, su descripción nos comenta que es un grupo, un individuo puede formular el pronóstico basándose en la experiencia, el presentimiento o hechos acerca de la situación, y no se usa ningún método riguroso. Este es nada más a puro juicio, como bien lo dice su nombre, juicio bien informado, pero no solamente de una persona X, sino más bien una persona que conoce acerca del tema, que sabe acerca de todo lo que se conlleva en la empresa, ¿no? Para la aplicación se utiliza para los pronósticos de ventas totales y de productos individuales. Y las exactitudes de corto, mediano y largo plazo son estas, y usualmente todas son pobre a regular. Y el costo de este es bajo. En el siguiente ramo encontramos los métodos de pronósticos de series de tiempo. En estos métodos de pronósticos de series de tiempo podemos encontrar promedios móviles, que es el número 1, y en este método, la descripción de este método es el pronóstico basado en un promedio ponderado de un número determinado de datos históricos. Para su aplicación, únicamente se aplica en la planeación de corto y mediano plazos de inventarios, niveles de producción y programación de actividades. Y es adecuado cuando se consideran muchos productos dentro de la empresa. Como ya lo veníamos diciendo, y Laura Fisher también nos ha estado comentando, es la exactitud, ¿no? Corto, mediano y largo plazo. Y este pues es de pobre a buena, y su costo es bajo. Para el siguiente método de pronósticos de series de tiempo es el método suavizado exponencial. La descripción de este método es similar al promedio móvil, o sea, al que ya habíamos visto, que se basa en un promedio ponderado, etcétera. Pero el método suavizado exponencial abarca más datos que los promedios móviles. Este es muchísimo más grande y obtiene mucha más información de los productos o artículos que tengamos, ¿no? Para la aplicación son las mismas que promedios móviles. Planeación de corto y mediano plazo, de inventarios, niveles de producción y programación de actividades. Es adecuado cuando se consideran muchos productos también. La exactitud aquí ya varía un poquito, porque el promedio móviles decíamos que es de pobre a buena, y aquí es de regular a muy buena. También tiene de pobre a buena y muy pobre. Es demasiado variado que el anterior. Para el costo es demasiado bajo. El suavizado exponencial es un costo bajo, al igual que el promedio móviles. El siguiente método es el modelo matemático. La descripción nos habla de que es modelo lineal o no lineal ajustado a los datos de una serie de tiempo, generalmente mediante métodos de regresión. Incluye rectas de tendencia, polinomios, rectas logarítmicas, series de Fourier, etc. Para la aplicación, las mismas que para los promedios móviles, pero limitadas por su alto costo a unos cuantos productos. O sea que este ya no abarca a gran variedad de productos como el de
promedios móviles, pero tampoco llega a ser como el suavizado exponencial, que es demasiado amplio, ¿no?, para la cantidad de artículos que queramos ponderar, sino más bien este es para un determinado grupo de artículos. La exactitud de esta pues varía también, es buena, muy buena, regular y pues pobre. El costo es de bajo a medio. Para el Botz-Jenkins, este método, su descripción nos habla Fisher que se aplican métodos de autocorrección para identificar el patrón fundamental de los datos de la serie de tiempo y ajustar el mejor, entre comillas, modelo. Requiere aproximadamente 60 datos históricos que como empresa nosotros deberíamos de tener. Para la aplicación es limitada por su alto costo a productos que requieren pronósticos muy exactos a corto plazo. Este ya nos está recortando mucho más los artículos o productos que queramos ponderar. Muchísimo más que el modelo matemático, ¿no?, que es el número 3. Para la exactitud en esto, de corto, mediano y largo plazo, es de muy buena a excelente, de regular a buena, muy pobre y pobre. Y al costo es de medio a alto. La siguiente rama de métodos es el método causales del pronóstico. Se les llama así, métodos causales del pronóstico, y en este vamos a encontrar que es número 1, regresión. Para la descripción del método, Laura Fisher nos comenta que relaciona la demanda con otras variables internas y externas que tienden a influir en ella. El método de regresión usa los mínimos cuadrados para obtener el mejor ajuste entre las variables. La aplicación de este método es planeación a corto y mediano plazo para producción agregada o inventarios que involucren pocos productos. Es útil cuando existen fuertes relaciones causales. He ahí el nombre de métodos causales del pronóstico. Aquí ya estamos viendo las relaciones causales, no nada más acerca del artículo o el producto. Su exactitud a corto plazo es de buena, muy buena, a mediano plazo es de buena, muy buena, a largo plazo es pobre. La identificación de puntos de cambio es muy buena, el costo relativo es mediano. El siguiente método es el modelo econométrico. La descripción de este método es el sistema de ecuaciones de regresión independientemente que describe algún sector de la actividad económica de ventas o utilidades. La aplicación es para pronóstico de ventas por clases de productos para planeación a corto y mediano plazo. Su exactitud varía de buena a excelente, muy buena, buena, excelente. Costo relativo es alto. Estamos hablando del modelo econométrico. El siguiente método es el modelo de insumo producto. La descripción de este método es métodos de pronósticos que describe los flujos de un sector de la economía a otro. Predice los insumos necesarios para producir los productos de otro sector. La aplicación de este método es el pronóstico de ventas de una compañía o nacionales por sector industrial. La exactitud a corto plazo no existe, a mediano plazo es de buena, muy buena, a largo plazo de buena, muy buena. La exactitud a corto plazo no existe, a mediano plazo es de buena, muy buena, a largo plazo es de buena a muy buena. Y identificación de puntos de cambio regular, su costo muy alto. Para el siguiente método, modelo de simulación, la descripción del método es simulación del sistema de distribución que describe los cambios de las ventas y los flujos de tiempo, refleja los efectos de la red de distribución. Su aplicación es para pronósticos de ventas de la empresa por grupos principales de productos. La exactitud muy buena, de buena, muy buena, buena, y identificación de puntos de cambio, buena. El costo es alto. Y bueno, compañeros, como siguiente punto les voy a mostrar un video que habla acerca más de los pronósticos de ventas
poquito más a grandes rasgos y mejor explicado para que podamos entender mejor qué es un pronóstico de ventas en una empresa. Y con este video finalizo mi presentación y sigue mi compañera siguiente. En esta oportunidad vamos a iniciar un pequeño curso acerca de pronósticos de ventas, el cual consta de primero, ¿qué es un pronóstico de ventas? Segundo, tipos de pronósticos. Tercero, software utilizados para pronósticos. Y cuarto, impacto económico al usar pronósticos en una organización. Pronosticar es predecir, anunciar o profetizar la cantidad de X o Y producto que vendamos, pensando en el futuro y basándonos en un historial de ventas confiable, el cual tenga un tiempo considerable de registro, generalmente 3 años de registro. Existen varios métodos para hacer un pronóstico de ventas, los cuales se clasifican en 2 grupos principales: cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos se toman a juicio propio, según sea la experiencia del pronosticador. Algunos de estos son método Delphi, investigación de mercados, pronóstico visionario o analogía del ciclo de vida. Este tipo de pronósticos son utilizados principalmente cuando no hay datos históricos o cuando se va a lanzar un nuevo producto al mercado, o inclusive después de haberse hecho un pronóstico cuantitativo para así tener mayor exactitud en la predicción. Por el contrario, los cuantitativos se basan en datos estadísticos a lo largo de los años, para lo cual es indispensable tener a la mano un buen historial de datos, en este caso de las ventas, para obtener resultados confiables. Estos métodos se dividen en 2 grupos: los métodos causales, siendo análisis de regresión, correlación lineal y regresión lineal múltiple, y los métodos de serie de tiempo, los cuales son promedio móviles ponderados y suavización exponencial. Software utilizados para pronósticos. Entre algunos de los software más utilizados para pronosticar las ventas o demás variables como nómina, gastos, etc., se encuentran los siguientes: MATLAB, el cual es un sistema de cómputo numérico y maneja un lenguaje de programación propio. También tenemos SPSS de IBM, que ofrece análisis estadístico avanzado con integración de Big Data, análisis de texto y una extensibilidad del código abierto. Por otro lado tenemos SAS, ofreciendo entrenamiento y recurso para ayudar a desarrollar habilidades de analítica para mejorar negocios. Minitab combina la facilidad de uso de Excel con la capacidad de análisis del mismo. Y por último, Excel, ubicado en el último puesto de la lista, pero no por eso el menos importante, ya que es esta herramienta la más conocida y utilizada por las personas, debido a que posee los principales métodos para pronosticar ventas y su fácil accesibilidad. Impacto económico al usar pronósticos en una organización. El pronóstico de ventas en una organización es indispensable para no tener sobreproducción de producto terminado o, por otro lado, un stock de productos en almacén que tal vez no se vayan a terminar vendiendo pronto, lo que ocasiona una pérdida considerable de dinero en inventario y un mal gasto de espacio en bodega. Los pronósticos se crearon para desarrollarse y utilizarse de la manera correcta, utilizando datos históricos confiables y los métodos que mejor se ajustan a la demanda. El impacto económico positivo depende de si en realidad se hizo un buen trabajo hasta el final y si los datos son reales.
Buenos días compañeros, mi nombre es María Guadalupe García Román. Les voy a hablar sobre el tema 2.3, Brief de investigación de mercados. A continuación les voy a leer el siguiente concepto. ¿Qué es un brief? Brief quiere decir breve. El brief es un resumen de los elementos más relevantes de una marca para dar un punto inicial a un proceso que puede ser un desarrollo de packaging, un desarrollo de fórmula, una promoción, una investigación de mercado, una campaña publicitaria, etc. Según el caso, se tratará de un brief de packaging, de desarrollo, de promoción, investigación o creativo. El brief es un documento que contiene los elementos claves que tiene una marca. El packaging pues es un proceso de diseño o de evaluación sobre la producción de envases. Es lo que contiene o lo que protege al producto para poder ser transportado y poder llegar en forma al lugar y poder venderse. Este estudio puede determinar, por ejemplo, el envase de un producto, el desarrollo de una nueva fórmula, de una promoción, de una investigación de mercado, de una campaña publicitaria, entre otros. El brief que más se utiliza es el brief creativo. Este documento debe resumir las ideas, la documentación y las discusiones que hayan existido durante una fecha. Todos los temas requieren de un planteamiento original y claro. El contenido de este documento debe ser conciso, pero tiene que incluir lo que pueda ayudar a generar nuevas ideas. Por ejemplo, aquí les voy a explicar sobre algunas de ellas. El primero es el problema oportunidad. Aquí nosotros como empresa debemos saber para qué estamos haciendo publicidad o cuáles son las ideas y las actitudes actuales que tiene el consumidor sobre la marca o sobre la publicidad, o sobre si la publicidad se debe de modificar o si se debe de reforzar. Por ejemplo, nosotros como empresa nos debemos de meter en la piel del consumidor, de asumir su punto de vista desde la perspectiva de ellos. Por ejemplo, es incorrecto que nosotros pensemos que las ventas han bajado desde el año pasado. Lo correcto sería pensar que la gente está eligiendo otras alternativas, ya sean porque están más baratas o porque aún no se dan cuenta de la diferencia que existe entre mi producto y entre otro producto, como por ejemplo puede ser la calidad. La siguiente idea es el papel o el rol de la publicidad. Es importante que nosotros sepamos por qué o para qué hacemos publicidad. Si pretendemos que la gente pueda reaccionar inmediatamente, que busque más información o que aprecie cómo nuestra marca puede brindarles a ellos la información que necesitan. El tercer punto es la personalidad. Aquí debemos de saber qué tipo de personalidad, ya sea de un objeto o de un animal, puede ser. Por ejemplo, aquí debemos nosotros evitar confundir la personalidad que se tiene de la marca con la personalidad que tenemos sobre la persona objetivo. Debemos de responder la siguiente pregunta. ¿Se trata de un cambio de personalidad de marca o se intenta reforzar la personalidad existente? El siguiente punto es condicionamiento de medios o presupuestos. Aquí en este punto debemos de tener claro si existe algún condicionamiento para la selección de los medios, también sobre el tamaño y la duración que va a tener el anuncio. También debemos de tener en claro si existe alguna limitación en el presupuesto de producción que pueda condicionar las oportunidades creativas. Por ejemplo, si la empresa no tiene un presupuesto para hacer un buen anuncio, la empresa debe tener conocimiento sobre ello y cómo va a solucionar este problema. El siguiente punto es otros datos útiles. Cualquier información que sea adicional y que llegue a afectar el enfoque creativo se debe de tener en cuenta.
por ejemplo, ya sean los planes promocionales, las relaciones públicas, los impedimentos legales, la política de la empresa, entre otras. También, por supuesto que en este punto se puede utilizar un resumen visual que puede ayudar a comprender la naturaleza del problema. Por ejemplo, se pueden utilizar fotos, dibujos o entre otra cosa que pueda ayudar a visualizar con más detalle el problema. También les voy a hablar sobre que el brief tiene que estar compuesto al menos por los siguientes elementos. Como ya lo mencioné desde un principio, el brief pues es un documento básico de trabajo que realiza el director del departamento, en el que quedan reflejados por escrito aquellos elementos del plan del marketing que se consideran pues necesarios para llevar a cabo la campaña, y es un documento que posteriormente se entrega a la agencia. Bueno, en este caso la agencia lleva o existe una colaboración con el cliente. En este caso, por ejemplo, el cliente tiene que dejar muy en claro a la agencia cuáles son los objetivos, las estrategias y necesidades que tiene la compañía, para que la agencia pueda estar fielmente conectado con los objetivos y las estrategias que se van a utilizar para poder comunicarse. Ahora les voy a hablar, ahora sí, sobre los elementos que debe de contener el brief. El primero es la definición del público objetivo o target de la forma más explícita posible. En este punto se puede, por ejemplo, obtener la localización demográfica, su psicología, sus hábitos de compra, su edad e incluso también el papel que tiene el consumidor, el prescriptor o comprador. También se debe de tener la definición del público. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la definición del producto. Aquí pues más que nada se debe distinguir qué es lo que diferencia nuestro producto con el de la competencia, así también como el valor añadido que tiene nuestro producto, los beneficios que aportan al consumidor. Siempre debe ser tratado desde el punto de vista de su uso, también sobre su rentabilidad y su ciclo de vida del producto. El siguiente punto son las características y condiciones del mercado potencial. Aquí se tiene que informar o describir la situación actual, condiciones de vida, el volumen total del mercado y las tendencias que tiene el consumidor. El siguiente punto es el entorno competitivo. Aquí nosotros como empresa es fundamental que conozcamos a la competencia, así también que no solamente las marcas y la participación que se tiene en el mercado, sino también las tendencias y las estrategias de marketing, así como la publicidad y la promoción. También debemos de tener en claro las diferencias que existen entre los productos líderes, sus precios, su imagen y su diseño. El siguiente punto es datos de la empresa. Aquí nosotros debemos de tener claro la misión, la cultura, los principios y normas por las que se rige la empresa y también la estrategia que utiliza para identificarse corporativamente. El siguiente punto es la indicación de los canales. Aquí es preciso que se identifiquen los canales de comercialización, tanto los propios como los que utilizan la competencia. El siguiente punto son las experiencias y análisis histórico publicitarios. Es muy importante que nosotros como empresa tengamos en cuenta las acciones de comunicación que se realizaban con anterioridad
los objetivos y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron, para que de ahí la empresa sepa de dónde tiene que partir y qué es lo que ya intentaron y los resultados que se obtuvo de lo mismo. El siguiente punto son los objetivos que debemos cumplir. Bueno, como he comentado anteriormente en la fijación de los objetivos, es fundamental que se comuniquen los objetivos y las estrategias que se tiene de marketing para que nuestra empresa pueda establecer sus objetivos de las diferentes estrategias de comunicación. Bueno, existen dos tipos de información que se pueden obtener. El primero es la información directa y el segundo es la información del campo. Bueno, la información directa consiste más que nada en promocionar o sirve para promocionar el producto y la agencia debe probarlo. Por ejemplo, ya sea que haga un packaging, una información en el envase, la degustación y pruebas que se hayan realizado del producto o servicio. La información del campo pues es todo lo que la empresa le puede ofrecer a la agencia de publicidad en papeles. La información se puede dar de la siguiente manera, ya sea pública, privada, investigada o específica. Bueno, el primero, que es pública, es lo que la empresa puede aparecer ubicado, por ejemplo en periódicos, etc. El segundo es la privada, es lo que la empresa posee, por ejemplo las ventas. El tercero, que es investigada, pues esta puede formar parte del brief. Te puede hacer una investigación de mercado y si no es muy actual la información con la que se cuenta, pues lo más probable es que pues esta información no sirva de nada. El siguiente punto es la específica. Pues aquí en este punto es específicamente el brief, es la información que la empresa le tiene que dar a la agencia para que ésta pueda armar una buena campaña. A continuación les voy a explicar un ejemplo de brief sobre los datos que tiene que contener el documento. Les voy a hablar primero sobre los antecedentes. Esto trata de una compañía medical que se llama Women. Esta compañía quiere lanzar al mercado un calcio de 600 miligramos con vitamina D en presentaciones por 30 y 60 tabletas. Aquí nos menciona que el mercado de calcios en Colombia es de 10.000 pesos al cierre del 2004. Esto lo sacaron en la fuente IMS. Y aquí también nos habla sobre la competencia, porque nos dice que aquí en Colombia existen más de 20 marcas de calcio en el mercado farmacéutico. Por ejemplo, las principales marcas son el Caltrate, que está al 31%. El principal competidor del mercado es el Calcibón, que tiene el 29%, el Calduro, que tiene el 20%, y otras marcas pues tienen una participación del 20%. La mayoría de las marcas pues son regionales y la categoría ha decrecido un 15% en el último año. Esto pues se sacó en la fuente IMS a diciembre de 2004. Aquí también dicha compañía tiene un perfil demográfico que nos dice que su perfil demográfico son las mujeres mayores de 40 años que pertenecen a estratos de 3, 4 y 5. Su perfil psicográfico de este producto son mujeres que se preocupan por su salud, que disfruten de hacer ejercicio y que periódicamente asistan al médico para sus chequeos. Las personas también creen en la prevención como una manera de vida y la mayoría de estas mujeres pues iniciaron su consumo de calcio
una vez que quedaron embarazadas. Este sería su perfil psicográfico del consumidor de este producto, que es el calcio. El objetivo principal del estudio es identificar las oportunidades que existen para un nuevo calcio en el mercado farmacéutico colombiano. Sus objetivos secundarios es identificar la frecuencia, el lugar, la hora y la cantidad de consumo. También quieren conocer el posicionamiento de las principales marcas competidoras, la publicidad de las principales marcas e identificar necesidades insatisfechas de los consumidores. Las características que debe de tener un nuevo producto. Aquí pues ellos quieren ver los medios a través de los cuales se encontraron la marca que actualmente se consumen, ya sea masivos, visita médica o eventos, ya sea que estos productos pues se consumen ya sea por visitas médicas o por eventos realizados por empresas. Las posibles hipótesis también se pueden incluir sobre variables publicitarias y otra información que sea relevante. El perfil del grupo a evaluar es el 100% mujeres mayores de 40 años, consumidores de calcio, 45% caltrate, 45% calcibón y 10% calduros. Estrato 3 y 4, Ciudad, Cali, Bogotá y Barranquilla. Nivel de consumo mínimo 3 veces a la semana. Y bueno, como vimos en este ejemplo, podemos observar o darnos cuenta más o menos cuáles son la información que tiene que ir en este documento, que es el brief, que más que nada se trata o nos ayuda a conocer, hacer un estudio de nuestro producto para poder identificar si va a ser un producto de éxito, si va a poder posicionarse al mercado o entre otras cosas. Y pues también vemos que la información que debe contener este documento debe estar sustentada, no tiene que ser información que salga nomás de nuestra cabeza o sean sentimientos, ¿no? O corazonadas, no, tiene que ser información que sea relevante y que esté justificada. Y de mi parte pues sería todo. Mi nombre es Marifera Orozco Santiago y me tocó exponer el tema 2.4 Análisis multivariante. ¿Qué es el análisis multivariante y para qué sirve? El análisis multivariante es un conjunto de técnicas estadísticas que tiene como objetivo analizar e interpretar las relaciones entre distintas variables de manera simultánea, mediante la construcción de modelos estadísticos complejos que permiten distinguir la contribución independiente de cada una de ellas en el sistema de relaciones y de este modo describir, explicar o predecir los fenómenos que son objeto de interés para la investigación. Aunque de una forma más sencilla podemos entender el análisis multivariante como una extensión del análisis bivariante y este a su vez como una extensión del análisis univariante. El análisis univariante es la forma más simple del análisis estadístico y se propone describir la distribución de una única característica de los individuos que forman parte de la investigación, mediante la construcción de una tabla de frecuencias en el caso de una variable cuantitativa, o bien del cálculo de una medida de tendencia central, como la media, la mediana o la moda y de su dispersión. La desviación estándar o la varianza cuando se trata de una variable cuantitativa, la clave de este tipo de análisis se encuentra en el hecho de que solo toma en consideración una única variable con el objetivo de realizar una descripción de la muestra y, cuando es posible, establecer una inferencia sobre la población a la que aún representa. Clasificación de las técnicas multivariantes.
Las técnicas de análisis multivariantes pueden ser utilizadas para analizar los datos obtenidos tanto en contextos experimentales como observacionales. Es importante tener presente que la elección de las técnicas depende de dos aspectos estrechamente vinculados con el diseño de la investigación: la pregunta o el objetivo general que motiva su desarrollo y la característica de los datos que proporciona para ofrecer una respuesta. La clasificación de las técnicas multivariantes se clasifican en dos, que son las variables cualitativas o no métricas. Son aquellas en las que la asignación de los números que representan sus diferentes niveles se corresponde con la presencia o ausencia de una determinada característica. Este tipo de variables no refleja el grado o la cantidad con la que la característica es presente, sino que en cambio únicamente permite distinguir discretamente los individuos que cumplen con las condiciones para pertenecer a un determinado nivel de entre todos los posibles. Asimismo, se encuentran las variables cuantitativas o métricas. Son aquellas en las que la asignación de los números que representan sus diferentes niveles se corresponde exactamente con el grado o la cantidad con la que una determinada característica está presente. Este tipo de variables permite distinguir los individuos en función de la magnitud relativa con la que se expresa la característica. Y lo que es más importante, los valores que pueden adoptar se corresponden con unidades de medida constantes, de modo que cualquier diferencia entre ellos refleja una diferencia equivalente en relación con la característica presentada.